Buenos días, alumnos y alumnas de primero la ESO A y B de Geografía e Historia del Instituto Margarita Salas. Vamos con el último vídeo del tema de la prehistoria, dedicado a la prehistoria en la península ibérica. Bien, en la península ibérica lo primero que tenemos que hacer es definir la cronología para el Paleolítico, al igual que hicimos en los temas anteriores. Los primeros homínidos que encontramos tienen una datación de 800.000 años y pertenecen a el Homo antecessor. Por lo tanto, la cronología hay que adaptarla. Hay que adaptar la cronología que vimos en el vídeo anterior a los restos de homínidos que tenemos propiamente en el territorio de la península ibérica, ¿de acuerdo? Por lo tanto, comenzaría hace aproximadamente 1.000.000 de años, 800.000 años. Y albergaría restos del Homo antecessor, el Homo heidelbergensis, el Homo neanderthalensis, hombre neandertal, y del Homo sapiens, en las diferentes etapas del Paleolítico. Venga, vamos a ver cada una de las etapas de la prehistoria. En primer lugar, el Paleolítico. Hace aproximadamente 1.000.000 de años, como hemos dicho, 800.000 años, encontramos los primeros pobladores que se asentaron en la península ibérica. Estos restos se han encontrado en el yacimiento, en el famoso yacimiento de Atapuerca, que era una antigua trinchera por la que pasaba el ferrocarril, como podéis observar en la imagen. Y los restos que se han encontrado en esa trinchera, en ese yacimiento, son restos de dos homínidos diferentes. Por un lado, el Homo antecessor, que sería este que estáis viendo aquí, con una datación de 800.000 años, y estos rostros de hombre y de mujer que estáis viendo de Homo heidelbergensis, con una datación de 300.000 años. El Homo heidelbergensis sería el antecesor de lo que luego va a ser el Homo neanderthalensis o el hombre de Neandertal, durante el Paleolítico medio. Por lo tanto, Paleolítico inferior, Homo antecesor y Homo heidelbergensis. Durante el Paleolítico medio, a nivel de ecosistema, sabéis que la principal característica es las glaciaciones, cómo se extienden el fenómeno de las glaciaciones hasta latitudes más al sur, cercanas, como estáis observando ahí, al Mediterráneo. El Paleolítico medio dura desde el 100.000 hasta el 40.000 a.C., está caracterizado, como hemos dicho, por la glaciación, y la especie que va a habitar el territorio de la península ibérica va a ser el hombre de Neandertal o el Homo neanderthalensis, que, como sabéis, para hacer frente a ese frío, se va a refugiar en cuevas y en abrigos rocosos, y que va a iniciar una práctica fundamental como va a ser la de la incineración y el ritual religioso en torno a los muertos, como ya vimos en el tema anterior. Bien, la última etapa, la etapa del Paleolítico, dura del 40.000 hasta el 5.000 a.C., y lo que se produce es la llegada en una segunda oleada del Homo sapiens, que durante un tiempo va a convivir con el Homo neanderthalensis, pero que terminará demostrando una mayor capacidad de adaptación y sustituyéndolo, en buena medida por las estrategias sociales que va a desarrollar a través de la caza, la recolección y ese potente instrumento que va a ser la comunicación, el lenguaje articulado, ¿de acuerdo? Bien, y ya que estamos hablando del lenguaje, recordar que uno de los aspectos esenciales de este Homo sapiens durante la etapa final del Paleolítico va a ser el desarrollo no solo del lenguaje, sino también de otras formas de expresión y comunicación, como va a ser el arte, fundamentalmente el arte rupestre, pinturas en las cuevas, como ya estuvimos viendo, pinturas de animales, con un sentido mágico de propiciar la caza, generando en las cuevas una especie de santuarios, y que esto es fundamental para entender estas inquietudes del hombre del Paleolítico, y que España es muy rica en este tipo de manifestaciones y de cuevas, teniendo en la cueva de Altamira el mejor ejemplo, la cueva de Altamira, o como algún historiador ha dicho de ella, la Capilla Sixtina del arte paleolítico, ¿de acuerdo? Pero no solo hay arte rupestre o arte durante el periodo paleolítico. Sabéis que durante el periodo epipaleolítico y neolítico en España también se desarrolla en la zona de Levante otro tipo de arte, que va a ser el arte esquemático levantino, ¿de acuerdo? Como ya lo vimos en el tema anterior, sus diferencias, características, formales, temáticas, etcétera, aquí no lo vuelvo a repetir. Si queréis repasarlo, lo tenéis en el otro vídeo, ¿de acuerdo? Bien, si nos vamos al mapa que nos viene en el libro, aquí se situaría Atapuerca, aquí se sitúa Altamira. Uno es un yacimiento esencial para conocer la evolución de los homínidos que tenemos en la península ibérica, y la otra un enclave esencial para conocer el arte prehistórico, ¿de acuerdo? Y toda la zona levantina, Valtorra o Cogul, donde tenéis arte levantino, ¿de acuerdo? Por lo tanto, dos focos. Tenemos el foco de arte en la cordillera cantábrica, que sería el arte paleolítico, y luego toda la zona de Levante, el arte epipaleolítico o neolítico, ¿de acuerdo? Bueno,
Llegamos al Neolítico, en la península ibérica. ¿Cuándo aparece el Neolítico? Pues los primeros restos neolíticos aparecen aproximadamente en el 5000 a.C. Ya empezamos a ver las características básicas del Neolítico: el desarrollo de la agricultura, la domesticación de animales, el pulido de la piedra, en buena medida gracias al contacto y la influencia de otros pueblos. Pero si hay un fósil guía que permite saber que estamos ante poblaciones ya neolíticas, es la aparición de cerámica. Y una cerámica muy peculiar, que es la cerámica cardial. ¿Por qué se llama así? Porque estaba decorada con unas conchas o cardium nedul. Y lo que se hacía es que para decorarla se cogía la concha y con la cerámica en fresco se imprimía. Se apretaba y se imprimía dejando estas decoraciones que estáis viendo. Lo veis aquí, aquí veis cómo se haría, ¿vale? Y cuando vemos cerámica de este tipo ya sabemos que estas sociedades o que este poblado en cuestión, en el yacimiento que estemos excavando, es un poblado ya plenamente neolítico. Aparece la cerámica y rápidamente vemos restos de animales domesticados, ¿de acuerdo? Y por lo tanto ahí ya estamos viendo el cambio. Bien, paleolítico, neolítico, ¿dónde encontramos este tipo de restos cerámicos? Pues bueno, ya lo veis, tanto en la zona del Levante como en esta zona de Portugal fundamentalmente, ¿vale? Aquí en el mapa siempre atentos a las leyendas, ¿de acuerdo? Bueno, y otra de las cosas que ya hemos hablado antes es que durante el Neolítico español, peninsular, perdón, lo que tenemos es un desarrollo muy importante del arte esquemático, ¿vale? Veis en ese caso que lo que estamos viendo no es una escena de caza protagonizada por hombres, sino que también aparecen ahí claramente las mujeres y el protagonismo de la mujer en estas sociedades donde lo comunal era tan importante, ¿vale? Pero en los vídeos anteriores estuvimos viendo que en el periodo que va desde el Neolítico hasta el Calcolítico se produce un fenómeno muy importante, que es el del megalitismo. Menides, dólmenes, sepulcros de corredor, etcétera. Y en la península ibérica también existen un montón de restos de este tipo, ¿de acuerdo? Veis, tanto en la franja cantábrica como en la zona sur, ¿de acuerdo? Por lo tanto, dos grandes áreas y también la presencia de este tipo de manifestaciones, ¿vale? Bueno, ya llegamos a la edad de los metales, en la época calcolítica, la época del bronce y la época del hierro, ¿de acuerdo? Bueno, la riqueza de minerales metálicos en la península ibérica hizo que se desarrollaran muchas culturas y que también la península ibérica fuera objeto de colonización por otros pueblos que llegaron desde Oriente, ¿de acuerdo? Hacia el 3000 a.C. aparece un poblado que ya hemos visto, el poblado calcolítico de los Millares, que lo explicábamos cuando estuvimos analizando en la etapa final del Neolítico, cómo iba creciendo la población, esa preocupación defensiva que está caracterizada en esa imagen por la sucesión de líneas de muralla, ¿de acuerdo? Murallas que podéis ver aquí. Uno de los símbolos más característicos de esta cultura son estos iconos o símbolos oculados, que veis que tienen los ojos representados como si fueran soles. Cuando vemos esos símbolos o cuando vemos esos restos, sabemos que estamos en el Calcolítico de los Millares. Avancemos. Durante la Edad de los Metales también estuvimos diciendo que hay un fenómeno muy importante, que es que se produce el desarrollo del comercio. ¿Y cómo podemos saber que comerciaban los diferentes pueblos dentro de la península ibérica y dentro de Europa? Pues una manera de saberlo es a través del fenómeno de la cerámica campaniforme. Ese tipo de cerámica la podemos encontrar en todos los territorios, con diferentes estilos, pero en todos los territorios que estáis viendo en ese mapa de Europa. ¿Esto qué es lo que nos dice? Que si una cerámica de este tipo podemos encontrarla en Cienpozuelos, que nos pilla cerca de Seseña, pues que hay un estilo que es el estilo Cienpozuelos, y a la vez la podemos encontrar en zonas de Francia, del norte de Italia o de Alemania. Eso nos dice que comerciaban, que eran pueblos que ya comerciaban los unos con otros, y por lo tanto había una integración del territorio más allá de lo que son las fronteras actuales. Por lo tanto, había más movilidad, la economía era más dinámica, se había, digamos, superado el estadio de pequeñas comunidades locales que vivían únicamente de la tierra y que comerciaban entre ellas. Un fenómeno muy importante, ¿vale? Bueno, si vamos de nuevo al mapa, ¿de acuerdo? El territorio de los Millares y el territorio de la cultura del Argar, que vamos a ver ahora, que es propiedad del bronce, se localiza en la zona de Almería, es decir, en el sureste español, ¿vale? Bueno, en la Edad del Bronce, hacia el 1800, surgió una de las culturas más importantes del bronce, que es la cultura del Argar, y que tiene un fósil guía, que es esta copa, la famosa copa argárica.
y que también la podemos encontrar por el resto de la península ibérica, otro indicador de que estos pueblos ya del bronce comerciaban entre ellos. En la zona de La Mancha, de Toledo, Toledo, Ciudad Real, lo que encontramos es la cultura de las motillas, con estas construcciones fortificadas en zonas altas para dominar el territorio, ¿de acuerdo? En nuestro libro dice: los abundantes megalitos y los ricos enterramientos muestran la existencia de una clase dirigente. Bueno, pues vamos a ver un enterramiento. Esto es un enterramiento de la época de la cultura del Argar. ¿Qué encontramos ahí? Aquí lo que veis es que este personaje en cuestión ha sido enterrado con unos instrumentos de guerra. Es una espada y una especie de puñal, que lo que nos quiere dar a entender es que este individuo era un individuo importante, era un guerrero. Se le entierra con los atributos propios de su profesión y por lo tanto se marca una diferencia y una jerarquía social en los enterramientos. Excavar tumbas nos sirve para ver las diferencias entre unas y otras y ver, en cierto modo, quién eran guerreros, quién no lo eran, quién eran campesinos, quién eran comerciantes, etcétera, ¿de acuerdo? Y estos guerreros generalmente eran la clase dirigente, la clase gobernante, ¿vale? Como ya sabéis, estuvimos viendo los diferentes tipos de megalitos durante este periodo que va del final del Neolítico a comienzos del Cobre aproximadamente. Pues en las Islas Baleares se desarrolla una arquitectura megalítica muy importante, caracterizada por dos tipos: estos que son los talayots y estos que son las taulas, ¿de acuerdo? Fijaros que dos tipos y qué tendencia a construir en piedra monumentos o arquitecturas mastodónticas, por decirlo de alguna manera, con estas grandes piedras, ¿vale? Veis que este fenómeno que hemos visto de manera general también se concreta en determinadas zonas de España, ¿vale? Bueno, y por último, la Edad del Hierro, con la que termina la prehistoria y ya se enlaza con la historia, es el momento en el que se producen, por decirlo de alguna manera, dos oleadas de pueblos que vienen de fuera, pero que nos transmiten influencias y formas culturales, ¿de acuerdo? Llegaron a la península ibérica pueblos del centro de Europa, por un lado, y del Mediterráneo oriental, como los celtas, los fenicios o los griegos. En el caso de los pueblos que vienen de Europa, introdujeron un nuevo modo de enterramiento, que es el que estáis viendo aquí, ¿de acuerdo? Veis Europa, y este nuevo modo de enterramiento es el que llamamos campos de urnas. Estas serían las urnas, aquí estarían en enterramiento, y son campos bastante grandes, que llamamos necrópolis, llenas de este tipo de enterramientos, ¿vale? Por otro lado, tenemos la importancia de las colonizaciones fenicios, griegos. En un momento determinado, que luego estudiaremos cuando analicemos las primeras civilizaciones, pues hay poblaciones que son poblaciones comerciantes, que viven de comerciar a lo largo de la costa, ¿veis? Van haciendo una especie de comercio de cabotaje por toda la costa mediterránea y van comerciando. Fundamentalmente en la península ibérica lo que quieren obtener son metales, puesto que en la zona de Oriente ya se ha desarrollado la metalurgia del hierro. Y con este trasvase de gente y de mercancías van a llegar otras cosas, como van a ser las primeras escrituras, como va a ser el alfabeto fenicio, con el que en cierto modo podemos decir que ya pasamos de una etapa sin escritura a una etapa con las primeras escrituras y por lo tanto de la prehistoria a la historia de la península ibérica, ¿de acuerdo? Bueno, con esto, de manera muy rápida, pues hemos visto la prehistoria de la península ibérica, ¿de acuerdo? Y con esto terminaría el tema. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ahora tenemos que hacer los cuestionarios, que os voy a dejar, y terminaríamos el tema con esta última clase, ¿de acuerdo? Bueno, pues un abrazo, espero que estéis todos bien, y a ver si nos vemos en breve, pronto y en clase. Un saludo.